Bien, venga, pues empezamos. La sesión de hoy, la sesión práctica, es la continuación de la práctica que iniciamos la semana pasada sobre construcción de un mapa de biodiversidad. Recordáis que empezamos hablando la semana pasada de lo que queríamos hacer y definimos un flujo de trabajo que era muy sencillo en principio, tenía solamente un paso, aunque en realidad hay más, pero iniciamos diciendo que teníamos una base de datos relacional que contenía datos de inventario fitosociológico y que sobre esa base de datos calcularíamos el índice de Shannon y eso nos permitiría generar un mapa de biodiversidad vegetal de los bosques de Sierra Nevada. Y para empezar a trabajar con esto, pues teníamos que aprender al menos el concepto de base de datos relacional y aprender pues, a utilizarlo. Y vimos una presentación sobre qué son las bases de datos, cómo se estructuran, cómo se crean, e hicimos un ejemplo de una base de datos sobre seguimiento sobre el inventario fitosociológico, el inventario de vegetación, de flora, con el que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Y vimos que tenía una estructura en la que había tres entidades, una era la entidad parcela, otra la entidad visita y otra era la entidad que contenía los datos del inventario florístico, ¿vale? Y vimos cómo había relaciones de uno a mucho entre cada una de estas entidades y que cada una de ellas tenían su atributo. Bien, eso lo vimos en este formato, en formato esquema, y hoy vamos a trabajar con la base de datos de verdad, la base de datos original, y vamos a hacer una serie de agregaciones en los datos para obtener el índice de Shannon, el índice de biodiversidad en cada una de las parcelas de ese inventario, ¿vale? Entonces, lo primero que os pido es que vayáis al Moodle y bajéis la base de datos. Si alguno la bajó la semana pasada, volver a bajarlo porque he modificado algunas cosas, ¿vale? Así que bajarla por favor y empezamos a trabajar en 30 segundos cuando la hayáis bajado, ¿vale? Y yo mientras voy a estornudar. Vale, pues salvo que digáis lo contrario, asumo que habéis bajado la base de datos y la tenéis en vuestro ordenador abierta. Vaya. Sí, se está abriendo. Vale. Bien, cuando la tengáis abierta veréis algo parecido a esto. Veréis al principio una pantalla vacía en el centro y veréis una serie de objetos, que esto ya lo vimos el otro día. Estos objetos son tablas y son las tablas que constituyen nuestra base de datos. Eso es la traducción al lenguaje de base de datos del esquema que vimos el otro día, de este esquema de aquí. Vamos a describir esa base de datos para que entendáis su contenido. Aquí tenemos una serie de tablas que así por sí solas no nos dicen nada, nos dicen más si vemos cómo se relacionan, es decir, si vemos un esquema parecido al que teníamos antes. Para ver ese esquema de relaciones nos vamos al menú herramientas de base de datos y buscamos un botón que ponga relaciones. Le damos a ese botón y nos muestra esto que tenéis aquí. Yo voy a seguir hablando salvo que me digáis, me hagáis alguna pregunta o me digáis lo contrario, ¿vale? Bien, entonces en este esquema nos muestra la relación entre las tablas de nuestra base de datos. Y aquí es donde vamos a entender mejor la metodología con la que estamos trabajando. Recordad que el inventario fitosociológico con el que vamos a trabajar consiste en que tenemos una serie de parcelas, una serie de puntos de muestreo caracterizadas por un nombre, por su coordenada X, su coordenada Y, también información sobre pendiente, orientación. Y también pusimos aquí un campo para probar que se llamaba distancia fuentes de agua y que en cada una de esas parcelas podía ser visitada varias veces y en cada una de esas visitas anotábamos información, por supuesto, de la parcela que se visitaba, del grupo de personas que hacía ese seguimiento, la fecha en la que hacíamos el censo, la hora de inicio y la hora de fin,
la cobertura total de esa parcela en general. Decíamos pues, un porcentaje de cobertura de esa parcela. Es que me estoy dando cuenta que hay un error aquí. Un error enorme. Bueno, ahora lo resolvemos. Y teníamos también información sobre el tipo de uso del suelo que había en esa parcela. Y eso estaba caracterizado por un listado de usos del suelo que teníamos codificado aquí en esta tabla, ¿vale? No hagáis caso a esta tabla porque creo que está mal conectada, ¿vale? Bien, en cada una de esas visitas, además, anotábamos información sobre la especie que encontrábamos y sobre su abundancia, la abundancia de esa especie. De manera que la especie estaba codificada con un número, cada especie tiene un número y ese código se descodifica en un listado de especies que tenemos aquí, en el que cada código de esa especie se traduce en su nombre científico y en algunos casos también con su nombre común. ¿Vale? ¿Entendéis? Recordáis que vimos esto y bueno, vimos la estructura de esta base de datos. ¿Lo entendéis? Sí. Vale. Bien. Y para ver el contenido de estas tablas, porque por ahora solamente estamos viendo estructura, basta con hacer doble clic en las tablas que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a ver el contenido de una tabla que se llama DIC especies. Hago doble clic aquí y se me abre. Perdona, Curro, Dime. a mí no me sale esa tabla. Me pone otra cosa, me pone consulta. Ah, vale, no pasa nada. Si os sale consulta, os vais aquí a este menú, a este botón desplegable, y ahí aparecen varias opciones, ¿ves? Pone tablas, consultas. Tú debes tener activada la de consulta, porque en una base de datos de ACE hay como varios tipos de objetos. Hay un objeto que se llama tabla y otro que se llama consulta. Ahora luego veremos en qué consisten las consultas, ¿vale? Entonces nos vamos a tabla. Vale. Y ahora abrimos una de ellas, por ejemplo, el diccionario de especies. Ay, que ya voy. Silenciad los micrófonos, porfa. Perdón. No pasa nada. Bueno, pues tenemos esta tabla que muestra el listado de especies, que veis que tiene muchísimas especies, concretamente 8.222, y hay especies de todo tipo, animales, vegetales, mogollón de especies de Andalucía. Nosotros usaremos solamente algunas de ellas, pero lo importante es que el código que se almacena en la otra tabla es este que aparece aquí, ¿vale? Cerramos esa tabla aquí arriba a la derecha y vamos a abrir otra. Por ejemplo, vamos a abrir DIC parcelas, que estaría aquí. Abrimos DIC parcelas y nos muestra las características de las parcelas con su atributo. La clave primaria, que es el código que la identifica unívocamente, su nombre, altitud, coordenada X, coordenada Y, etcétera, etcétera. Cada uno de los objetos de Access se puede ver en modo vista, que es este que tenemos aquí, donde vemos los datos que contiene, y también en modo diseño. En el modo vista podemos editar los datos que tenemos. Yo puedo, por ejemplo, ponerme aquí, modificar esto y poner otro nombre. Y al hacer eso veis que en el registro aparece un lapicito. Eso quiere decir que está editándose ese registro. Si yo me salgo de ese registro, se guardan automáticamente los cambios. Y no puedo deshacer, por eso hay que tener mucho cuidado editando el contenido de las tablas. Y también puedo añadir nuevos registros. Veis que aquí abajo me aparece un desplazador de registro. Puedo moverme uno a uno o puedo ir al final de todo ello. Y también puedo darle a añadir nuevo registro. Entonces ahí pongo, pues voy a crear una nueva parcela con el nombre que yo quiera, con la altitud que yo quiera y con las coordenadas que a mí me apetezca ponerle. Y ya está. Y cuando me salgo de ese registro, pues guarda ese valor. ¿Veis que lo ha guardado? Entonces puedo cerrar y no necesito guardar nada porque ya se ha guardado automáticamente. Voy a borrar este registro porque no lo necesito. Entonces lo selecciono y le doy a eliminar. ¿Vale? Bien, este sería el modo vista, que se llama modo vista de la base de datos, que me permite agregar datos. Pero también tengo el modo diseño. Para acceder al modo diseño puedo, o bien una vez que tengo abierta la tabla, darle aquí a la escuadra y al cartabón y entro en modo diseño, o bien me pongo sobre la tabla aquí, le doy botón derecho y le digo vista diseño. Cuando hago eso,
se muestra la estructura de la tabla, que esto lo vimos el otro día. Vimos cómo aparecen los campos y en cada campo tiene información sobre el tipo de datos que almacena. Esto, el campo ID parcela almacena números, el campo nombre almacena texto. Y además, y así sucesivamente. Y además el campo ID parcela, veis que tiene una llavecita, pues eso quiere decir que es la clave primaria de esta tabla. ¿Vale? Si yo modifico algo aquí, por ejemplo, voy a borrar el campo distancia fuente, pues tengo que guardar el contenido de la estructura de esa tabla. Y al borrar el campo, borro también todos los datos que había asociado a ese campo. ¿Vale? Le doy a guardar y cierro la tabla tranquilamente. Vale. Bueno, pues como os decía antes, aquí he encontrado un error que no sé por qué he conectado yo esta tabla mal. Esta tabla, que se llama DIC abundancia cobertura, contiene la abundancia de la especie. Vamos a ver su contenido. Le doy aquí, doble clic y la abro. Y me dice que el código 1 se corresponde con un grado de abundancia de menor del 4%, con pocos individuos. El 2 con algunos individuos. El 3 con muchos individuos. Y así vamos aumentando. Hasta que llegamos al 1 que dice, perdón, al 11 que dice un individuo que casi no hay cobertura. Eso quiere decir que en esa parcela el individuo de la especie tal, la que sea, pues tiene solamente un individuo. Y luego tenemos un campo numérico, que dice, estima de manera cuantitativa el número de individuos. Y traduce este texto a abundancia. Esto quiere decir que un menor del 4% hay un individuo, este valor significa que hay 2 individuos, de 4 a 10 significa que hay 7 individuos, etc., ¿no? Esto está expresado en porcentaje y esto está expresado en número de individuos. Este campo estima de individuos lo he asignado yo, lo he hecho yo con una estima pues, un poco a ojo y preguntándole a gente que hace mucho inventario de esto, y nos va a servir para calcular el índice de Shannon, ¿vale? Pero el fallo que yo he cometido, que ha sido un error mío, el fallo que yo he cometido está en que he conectado esta tabla a la cobertura, al campo cobertura de la parcela, y eso no es así, es incorrecto. Entonces voy a borrar esta relación y ya de camino aprendéis a hacer relaciones. Hago clic sobre la línea y veis que al hacer clic sobre la línea se pone un poquito más gorda la línea. Pues hago clic sobre ella. Jolín, ahora no me hace caso. Ahora, hago clic sobre ella y le doy a eliminar. Botón derecho del ratón y eliminar. Y elimino la relación. Y ahora voy a mover la tabla esta aquí porque el campo real donde se debe de unir es este. Code abund cover se relaciona con code abund cover de aquí. Para establecer una relación entre estos dos campos es tan sencillo como me voy a uno de los dos, pincho con el ratón y sin soltar el ratón arrastro hasta aquí. Y ahora suelto. ¿Vale? Y me dice, me sale un menú y me pregunta, ¿quieres unir el campo este? Perdona, Curro, ¿lo puedes volver a hacer? Sí. Es que le he dado y no... Sí. Pincha en el que te pone en el campo y haces clic con el ratón. Clic. Y luego no, sí. Lo de antes, la línea, le he dado y no se ha borrado. Ah, vale. Te tienes que poner sobre la línea, haces clic sobre ella. Se pone negrita. Se pone un poquito gorda, en negrita y bien. Y ahora tienes dos opciones. O buscas un botón que sea eliminar, como este que yo tengo aquí, ¿veis? Eliminar. O botón derecho del ratón, eliminar. ¿Lo tienes ya? Confirma que desea eliminar, le digo que sí. Sí. Te pregunta si quieres borrarla. Y ahora me dice, el motor de base de datos no puede bloquear la tabla anti-abundancia. Vale, pero eso porque la tiene abierta, Laura. Fíjate que, mira mi pantalla un segundo. Si tú le das aquí, verás que detrás de esto de relaciones tiene aquí detrás el objeto con la tabla abierta. Sí. Busca su correspondiente botón de cierre, que es parecido a este, y lo cierra. ¿Ya? ¿Puedes decirme cuál es el botón para que te aparezca eso? Esas relaciones, es que no lo encuentro. Eres pasión, ¿verdad? Sí. Mira, te tenés que ir a herramientas de base de datos. Ah, vale, ya. Y relaciones.
Laura, ¿has conseguido borrar la relación? Sí, ahora. Vale, guay. Y Venga, ahora el cuadrito, ¿qué cuadrito? ¿cómo lo muevo? Se queda así. ¿Te refieres a la tabla? Sí, Bueno, le pues da a borrar la línea. pincha en la tabla y la arrastra donde quiera llevarla. Vale. ¿Qué tabla era? DIC abundancia cobertura. ¿Vale? Vale. Venga, sigo. Entonces vamos a establecer una nueva relación correcta entre este campo y este otro. ¿Por qué? Porque la abundancia de cada especie aquí está expresada usando el código que aparece aquí. Es el mismo código. De hecho, si queréis podemos verla. Vamos a abrir la tabla datos inventario florístico. Y este código que aparece en el campo code abuncover, veis que es 1, 4, 5, 7, bla, 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 bla. Ese código es el mismo código que teníamos en la tabla DIC abundancia cobertura como clave primaria. ¿Veis? Espero, si no, nos vamos a reír. Entonces, para hacer la relación, pincho aquí en uno de los dos campos. En este caso estoy pinchando en la clave ajena, que es decir, es la que no es clave primaria, y arrastro hasta el otro campo de la otra tabla. Una vez que esté allí, suelto el ratón y me dice, ¿quieres realizar una unión, una consulta entre la tabla DIC abundancia cobertura con su campo code abundancia cobertura y la tabla datos inventario florístico con su campo code abundancia cobertura? Y además esa relación es de tipo 1 a varios, porque un código de abundancia cobertura puede estar presente muchas veces en los distintos inventarios, es decir, es decir, distintas ocurrencias de las especies pueden tener la misma abundancia. Por eso me dice que es de 1 a varios. Perdona, Dime. ¿cómo quito la primera relación? Cuando estaba en otro lado, la abundancia. Tú eres Adela, ¿verdad? A mí no me deja eliminar Sí. tampoco la flecha. Nos deja eliminar la relación. Os da el mismo mensaje que le daba a Laura, que decía que la base de datos no puede bloquear. Es que no me sale, no sé directamente. Vale. Voy a repetir. A mí sí me sale el mismo mensaje que a ella, pero yo no tengo nada abierto. ¿Tú tienes qué? Que no tengo nada abierto aparte de las relaciones. Vale, un momentito. Voy a comprobar que esto funciona. Y si no, mierda. Vale, vamos a resolver vuestro problema. Cuando tú intentas... Mira, cuando voy a intentar borrar esta relación, la que une DIC clase suelo con visitas parcelas. Entonces, voy a dejar esta tabla abierta a ver qué me pasa. Me voy a ir otra vez a relaciones y ahora voy a seleccionar aquí y le digo a eliminar. Me pregunta si quiero eliminar, le digo que sí y me dice: el motor de la base de datos no pudo bloquear la tabla DIC clase suelo porque actualmente la está usando otro usuario o proceso, esta tabla. Y es así porque la tengo abierta. Lo que pasa es que no la veo abierta aquí en la pantalla porque están todos los objetos maximizados. Sin embargo, si yo le doy a este botón que restaura la ventana, me aparece una ventana con las relaciones y detrás otra ventana con la tabla que tenía abierta. ¿La veis? Entonces lo que tengo que hacer es cerrar esta tabla, me voy a relaciones, vuelvo a seleccionar la relación y le digo a eliminar y la borro. Y ahora sí me deja. Pero esta no es la que tenéis que borrar, esta es la que la he puesto yo de ejemplo, así que voy a restaurarla otra vez, ¿vale? Probad a ver si os sale Pasión y Adela, que yo mientras voy a resolver este pequeño error que he creado aquí. A mí ya sí me deja. Guay. Yo estoy en modificar relaciones, en el cuadrito que se queda último. Vale, pues entonces dame un segundo que arregle yo este pequeño fallo.
Venga, ¿estamos ya todos en el mismo punto? No, esa flecha ya no sé cómo lo ha hecho. Vale, vale. No, el mismo punto me refiero antes de hacer esa flecha. Ah, vale, sí. Vale, pues entonces voy a hacer una cosa, voy a cambiar mi base de datos por la que hay en el Moodle, que tiene el error, y quiero que me salga el mismo error que a vosotros, para que la arreglemos juntos, ¿vale? Una cosa, Curro, Dime. que a mí me sale como un hiperzoom cuando le doy a la pantalla, a la ventana, mejor dicho, de relaciones. No sé cómo, he estado mirando a ver cómo ¿Un qué, hacer que se vea. A mí no se me ven todas las tablas. Como A mí aquí. tampoco. Se ve todo. A mí igual. Se me ve como súper ampliada una tabla y no Sí. puedo. Vale. Y- dándole a la barrita para ir ver tabla por tabla. Sí, y he estado mirando y le he liado un poco. Y ahora, bueno, le he cerrado y le he vuelto a abrir. Para ver si no me movió nada. ¿Os pasa a todos lo mismo? Bueno, Sí. sí. A mí por lo menos sí. No entiendo. Sí, súper ampliada. Puedo verlo cómo te sale a ti así. Bueno, Chiquitito, po- si no es muy grande. ¿podéis compartir conmigo vuestra pantalla? Sí, ¿Alguno de vosotros? compartir. Anda, ventana, pantalla. ¿What? Ah, aquí. Sí, la voy a compartir yo. Vale. ¿Lo ves? Sí, ahora sí lo veo. Ah, vale. Lo grande. Entonces esto no me sale. Uy, Vale. no me acaba de salir todas. Vale. Que veo que se ha guardado ya esto sin... Vale, mira, haz Pero bueno. dos cosas, Belén. Una, primero, ¿ves dónde pone a la izquierda pone panel de navegación? Abajo, un poquito más abajo, ahí. Pincha ahí, bien, y ahí tienes todos los objetos. ¿Eso lo Ujú. veía ya? Vale. Y ahora, Sí, ponte en la tabla grande que no te deja ver las demás, sí. y vete abajo a la esquina inferior derecha de esa tabla. Esta. No, esquina inferior Eh. derecha de la tabla. No. Maximiza las relaciones. Haz doble clic ahí, ahora mismo. Ahí, perfecto. Muy bien. Ahora. Ah, que os sale muy grande, un zoom muy grande. Sí, ¿qué es eso? Vale, ya lo entiendo. Ya lo No, entiendo. Jolín, pues vaya. ¿ves? Pincha y pues intenta mover todas las tablas y ponerlas en la misma parte de la pantalla. Que a lo mejor Pero el es que ya problema de está por sí bueno, a ver, supongo que puedo minimizar las tablas, ¿no? puedes ponerlas más Ah, pequeñitas. puede que sea por eso. Sí, es que creo que tiene una muy lejos, tenéis una, o ha puesto una muy lejos, y por eso pone la pantalla Sí. tan grande. Intentar ponerlas todas más pequeñitas para que sea más manejero. Vale. Estáis viendo toda la pantalla de Belén, ¿verdad? A ver. Sí. Pero es que no sé la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Adela eres tú o quién es? Blanca, No. pero es que me pasa lo mismo, pero me está costando la vida, no sé utilizar esto. Y no sé. A mí ahora se me ha hecho un masacote con todas las tablas. Mazacote. Eso me ha pasado, pero a ver, ahora No. estoy haciendo eso yo. Mirad lo que está haciendo Belén, que eso ayudará a que estén todas las tablas juntas. Adela, si quieres compartir tu pantalla y vemos qué te pasa a ti. Sí, yo la quito ya. Venga, pues. A mí no me pasa nada. Ah, no eras tú. ¿Quién ha dicho? Era Blanca. Ah, perdona, Blanca. Pues. No, pero ya está, estoy aquí medio así como Belén. Vale, Bueno, dejo de compartir pantalla, ¿vale? muy bien. Vale. Venga, ahora voy a compartir yo la mía. Vosotros no veis mi pantalla ahora, ¿no? Curro, que Dime. creo que ya sé qué pasó el otro día con lo de grabar y eso, porque a mí me aparece cuando le doy a compartir pantalla, Sí. me aparece como una opción, una celda que me pone incluir audio del sistema. Y luego me muestra todo lo que puedo compartir, que puede que sea eso lo que pasó el otro día, que no se grabó el audio. No se grabó el vídeo, el audio sí.
Puede ser que, Vale. puede ser que una de las veces que cambiamos la compartición de pantalla, yo me equivocara y le diera a otra pantalla. Y entonces se grabó la otra pantalla. Pero bueno, ahora se está grabando, espero. Bien. Vale, ¿veis mi tabla? ¿Veis mi base de datos de nuevo? ¿Veis mi pantalla de nuevo, chicas? Chicas, Sí. no sé si hay algún chico. Bueno, vale, pues entonces hemos dicho que esta relación está mal hecha por fallo mío y la voy a borrar, porque yo tengo ahora la misma base de datos que había en el MUDE. La borro y ahora vamos a crear una nueva relación. La relación correcta es entre aquí y aquí, con lo cual ahora pincho y arrastro, que esto ya lo habíamos hecho antes, y nos quedamos donde nos habíamos quedado todos, o sea, el punto más avanzado era este, en el que ya sabemos que es una relación de uno a muchos, y nos queda activar esta pestaña, esta opción que dice exigir integridad referencial. Eso es súper importante porque si le decimos a Access que haga eso, estamos diciéndole, obligando a que todos los registros Perdona, Curro, no me deja, cuando arrastro de abundancia cobertura al otro, no me deja. No me deja, ¿qué quiere decir? ¿Te da algún mensaje o no hace nada? No, nada. Me pone un circulito con una raya. Ah, vale. Este símbolo que tengo yo ahora en mi pantalla. Sí, ese. Pero fíjate cómo ese símbolo se convierte en S cuando te pones sobre el campo. A ver. Tienes que ponerte sobre el campo exactamente al cual quiera. Ah, vale, ya. ¿Vale? Venga, entonces Vale. nos sale este menú y hablaba de exigir integridad referencial. Eso quiere decir que si activamos esta pestaña, esta opción, le decimos a Access que compruebe que cada valor numérico que haya en este campo tiene que corresponderse con uno de aquí. Imaginad, por ejemplo, que tenemos aquí 3 tipos de abundancia cobertura. 1, 2, 3. Y aquí en este listado solamente hay 1 y 2. Pues eso quiere decir que los 3 que haya aquí nos va a dar un mensaje de alerta y nos va a decir, oye, no pueden poner en este campo valores numéricos que no estén aquí. Es decir, eso se traduce en que no podemos añadir valores de cobertura que no estén en el listado. O en el caso de las especies, querría decir que no podemos añadir especies a nuestro inventario que no estén previamente dadas de alta en la lista de especies. Eso asegura la integridad referencial de la base de datos, ¿vale? Y luego tenemos 2 opciones más, uno que es actualizar en cascada y otro que es eliminar en cascada. Actualizar en cascada quiere decir que si yo le cambio a una especie, por ejemplo, el código, imaginad que el lince antes era el código 323 y ahora es el 325. Pues cuando yo modifique ese número, todos los valores que tenían antes el 323 automáticamente se convierten en 325. Y el eliminar en cascada quiere decir que cuando yo borre un registro de la tabla diccionario, se borran todos los registros relacionados en la tabla de datos. ¿Entendéis? Esto es súper importante para mantener la integridad de la base de datos, ¿vale? Entonces vamos a darle esas opciones. Perdona, Dime. ¿puedes volver a decir cómo has sacado lo de modificar relaciones? ¿Cómo Sí. llega a esa tablita Sí. que tienes abierta? A esa. Sí. Me pongo en un campo de los 2 que quiero relacionar, pincho con el ratón, arrastro hacia el otro campo y cuando esté justo sobre el otro campo, suelto y ya está. ¿Lo tiene? Sí, pero ¿a cuál lo queremos relacionar? ¿Con dique especie o a cuál? Porque entonces ya me estoy liando. No, es que he puesto el ejemplo de dique especie y puede que eso te haya confundido, perdona. No, queremos relacionar código abundancia cobertura de la tabla dique abundancia cobertura con código de abundancia cobertura de la tabla datos inventario florístico. O sea, Vale. este con este. Bueno, entonces le damos a exigir integridad referencial y cuando le damos a crear nos lanza un mensaje de error. Y dice, los datos de la tabla datos inventario florístico, es decir, de esta de aquí, infringen las reglas de integridad referencial. Por ejemplo, es posible que haya registros que se refieran a un empleado, porque te pone el ejemplo de los empleados, en la tabla relacionada, pero ninguno referente al empleado de la tabla principal. Eso quiere decir que
en este campo hay valores de abundancia cobertura que no están aquí. Es decir, me he equivocado yo, fallo mío. Eso se puede resolver de manera muy sencilla. Os voy a decir cómo. Cancelamos esto y abrimos la tabla datos inventario florístico. Hacemos doble clic sobre ella. Y inmediatamente nos damos cuenta de lo siguiente, que hay un dato inventario florístico llamado 0, que tiene la especie 0 y una abundancia cobertura 0. Aparece un 0 ahí. Y si ahora abrimos el diccionario DIC abundancia cobertura, vemos que no hay ningún 0 en el campo que contiene la clave primaria. Diréis, sí, aquí hay un 0, pero no, este 0 no es de un registro. ¿Veis que tiene aquí un asterisco? Eso quiere decir, digamos que es un registro nuevo que yo vaya a crear, pero que no se ha creado. Este registro no existe. Entonces, como aquí no hay ningún 0, cuando le digo que exija integridad referencial, me dice que me vaya a la porra porque no hay ningún valor 0. Voy a cerrar esta tabla. Es decir, este 0 me sobra aquí. Como no tiene ninguna especie, lo lógico es que borre el registro entero. Así que me pongo aquí en el registro, hago clic y lo elimino. Le doy a eliminar. Me pregunta, le digo que sí. Bórralo. Y cierro la tabla. Perdona, Curro, ¿cómo lo has borrado? Me pongo sobre el registro, pero yo ya lo he borrado. No os fijéis en que vaya a borrar yo este que tengo aquí ahora, ¿vale? Me pongo sobre él y le doy a eliminar. Y me pregunta. Ya está. Me pongo sobre él haciendo clic sobre el recuadro gris que hay a la izquierda. Ah, vale. ¿Vale? Vale. Pero tenéis... El del 0, ¿no? El del 0. El del 1 no, pero es que yo ya he borrado el 0 y no puedo restaurarlo. Sí. ¿Vale? Eliminar registro, ¿no? Exacto. Cerramos la tabla y ahora volvemos a hacer la relación de código abundancia cobertura a abundancia cobertura. Y ahora le digo exigir integridad referencial y ya sí. Porque ya he eliminado el problema que tenía. ¿Vale? Curro, marcamos los 3, ¿no? No hace falta. Con que marque el primero es Vale. suficiente, porque no vamos a borrar ni actualizar nada. Pon el primero solo. ¿Cómo lo has Vale. hecho, Curro? A mí no me ha salido. ¿Eres pasión? ¿Volvemos a poner code abundancia con el otro y le damos a aceptar? Sí. Volvéis, pero Vale. tenéis que relacionaros los dos y darle a la opción de exigir integridad referencial. Y luego le dais a crear. A pasión no le había salido, me parece. Yo tampoco. Sí, actualizar y eliminar. Sí, porque es que me dice que tengo algo abierto, pero es que no sé cómo encontrarlo. Pues mira mi pantalla, pasión, mira. Dale, si tú tienes maximizada las relaciones, dale aquí. Y si detrás de esta pantalla, de este menú, digo, tiene algo, ciérralo. Curro, ¿se le da a actualizar en cascada y eliminar o solo exige integridad referencial? Solo exige integridad referencial. Podéis darle a los otros que no va a pasar nada, pero bueno, ya está. Darle, Y a hacerlo crear, bien. ¿no? Sí, Vale, ya está. crear, sí. ¿Lo tenéis? Sí. Sí, ahora sí. Sí. Vale, voy. A ver cuántos sois. Vale, estamos unos cuantos. Vale. Bien, bueno, pues ya hemos resuelto ese error que se me había pasado. Le vamos a dar a guardar relaciones, al botón guardar, y bueno, de camino hemos aprendido varias cosas que yo no tenía pensado enseñar. Vale, venga, entonces repasamos la estructura de la base de datos. Tenemos un listado de parcelas con su código y con su ubicación en el espacio, una entidad que nos muestra la visita a cada parcela. En este caso cada parcela ha sido visitada una vez, así que esta entidad no la vamos a usar demasiado, solamente como pasarela. Y luego tenemos otra tabla que nos muestra para cada visita la especie que hemos encontrado y cómo de abundante es. Y eso está conectado con un diccionario de especies y con un diccionario de abundancia y cobertura, ¿vale? Ahora vamos a cerrar las relaciones. Si nos pregunta que las guardemos, las guardamos. Y nos vamos a abrir la tabla que se llama DIC parcela, que ya la hemos abierto antes. Pero ahora vamos a ver quiero que veáis de esta manera cómo se relacionan las tablas. Fijaros que si recordáis en las relaciones, la tabla DIC parcela era la primera, la que estaba como más a la izquierda. Era la de la que emanan todas las demás. Pues si veis, al lado a la izquierda del campo de clave primaria aparece un simbolito de más. ¿Tenéis todo esto?
Sí. Bien, guay. Pues darle Sí. a uno de ellos, al que queráis. Por ejemplo, yo voy a darle a la parcela 13. Y fijaros lo que me aparece. Me aparece las visitas con las que está relacionada esa parcela. Código visita, grupo, fecha, estos son los campos de la tabla visita. Puedo abrir otra a la vez y veréis que en todas ellas hay una única visita, porque efectivamente cada parcela ha sido visitada solamente una vez. Voy a cerrarlas todas menos una, para que no se me iríe mucho la pantalla. Esto ocurre porque las dos tablas están relacionadas en las relaciones. Y fijaros que ahora dentro de code visita, dentro de la visita correspondiente, aparece otro más. Si le doy, ¿qué creéis que aparecerá? Las especies que han aparecido en esa visita. ¿Veis? Es como que se van anidando una dentro de otra todos los datos asociados a una parcela. ¿Lo veis? Sí. Sí. Bien, pues esto mismo se puede ver en las relaciones. ¿Veis? Tenemos cada parcela. Si yo he seleccionado una parcela, me ha dicho las visitas que había en cada parcela y luego las especies que había en cada una de las visitas a esa parcela seleccionada. ¿Veis? Pues en esto consiste tener las tablas relacionadas dentro de una base de datos. Y la gracia del asunto es que ahora, como veremos a continuación, yo puedo hacer cálculos y hacer preguntas, consultas a esta base de datos y puedo preguntarle cosas como, por ejemplo, ¿cuántas especies vi en cada parcela? Aquí tendríamos que contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que sean, 15 especies. O puede que haya otra parcela. Por ejemplo, en esta parcela, a ver cuántas especies hemos encontrado. Pues aquí menos, aquí solamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 especies diferentes. Todo esto yo lo puedo automatizar ahora y puedo decirle que me calcule, que me cuente cuántas especies vi en cada parcela. O puedo también decir en cuántas parcelas aparece cada una especie determinada. Solo que eso sería un poco diferente de mostrar aquí. ¿Veis la gracia de este asunto de tener las tablas relacionadas? Sí, es como que lo tienes todo en una misma línea, ¿no? Todo está relacionado. Todo está relacionado. Sí, la sacan. Venga, vamos a cerrar esta tabla y vamos a irnos ahora vamos a pensar en el índice de Shannon, que es lo que en el fondo queremos hacer. Porque yo os estoy calentando la cabeza con una base de datos porque quiero que aprendáis base de datos, pero el objetivo de la práctica es calcular el índice de Shannon, ¿vale? Para eso vamos a ir a la diapositiva, la diapositiva que vimos en la presentación de la semana pasada, en la que describíamos el índice de diversidad de Shannon. Busca de todos los días. El índice se define como el H es igual a menos el sumatorio de PI por el logaritmo en base 2 de PI, siendo PI la abundancia relativa de cada especie. Abundancia relativa quiere decir que es el número de veces que aparece una especie en un sitio determinado relativo al número total de especímenes, de individuos que he encontrado de todas las especies. ¿No? Entonces, para calcular este PI necesito saber... vamos a traducir esto a nuestra base de datos. PI en nuestro caso se refiere a la abundancia relativa de cada especie en cada una de las parcelas o en cada una de las visitas a cada una de las parcelas. Entonces, para saber el PI necesito saber cuántos individuos de cada especie hay y también cuántos individuos hay en total. ¿Sí? Y ahora, calculo PI dividiendo el número de individuos de mi especie, de la especie I, por el número total de individuos de todas las especies en esa parcela. Ese es el PI. Ahora, calculo el PI de cada especie, luego le calculo su logaritmo en base 2, multiplico los dos y sumo las de todas las especies. Y lo multiplico por menos 1. Corro, ahí me he perdido. La suma es de la multiplicación de PI por logaritmo en base 2 de PI, ¿no? Sí. Vale.
Sí, mira, eso en la tablita esta que había en la presentación lo vemos también. Aquí. Mirad esta tabla. Aquí vemos, donde pone comunidad 1, comunidad 2, vamos a suponer que son nuestras parcelas, parcela 1 y parcela 2, ¿vale? Y ahora, yo sé que de la especie A, aquí tengo 99 individuos y de la especie B tengo un individuo. Pues sé que en total tengo 100 individuos, por tanto, el PI de la especie A es 99 entre 100 en la parcela 1. Y el PI de la especie B en la parcela 1 es 1 entre 100. Y a partir de ese PI, pues calculo su logaritmo en base 2, lo multiplico por PI y hago la sumatoria de todas. ¿Vale? Vamos a aprender a hacer, vamos a aprender a hacer esto en la base de datos. ¿Vale? Vamos a irnos a nuestra base de datos de Access. A ver, ¿cómo hacemos esto sin pizarra? Vamos a empezar haciendo una consulta muy sencilla, que consiste en contar cuántas especies hay en cada parcela. ¿Vale? Esto no lo vamos a usar para el índice de Shannon, pero es un paso previo para que comprendáis cómo se hacen estas consultas. Para lo que nosotros queremos vamos a ver las relaciones. Nosotros queremos, en el caso del PI, queremos que para calcular el PI de una especie en una parcela necesito datos de esta tabla, porque necesito saber la especie en cuestión y cómo de abundante es. Entonces necesito saber la abundancia de cada especie y también el número de individuos de todas las especies que aparecen en la parcela visitada. O sea, necesito información de esta tabla y de esta tabla. Vamos a aprender a hacer eso pasito a pasito. Entonces, el primer paso va a ser hacer una consulta que nos diga cuántas especies hay en cada parcela. El cuántas especies hay en cada parcela no lo necesitamos para el índice de Shannon, pero es una consulta sencilla que os va a venir bien para entender cómo se hacen consultas en una base de datos. Entonces, para saber cuántas especies hay en cada parcela necesito datos de esta especie. Necesito saber cuántas veces se repite cada especie en cada una de las visitas a cada parcela. No, lo he dicho mal. Necesito saber cuántas especies distintas hay, cuántos valores distintos de codespecie hay en cada visita a cada parcela. ¿Vale? O dicho de otra forma, si vamos a la entrada principal y hacemos lo que hemos hecho antes, para saber cuántas especies de cada parcela, cuántas especies hay en cada parcela, lo que necesito hacer es contar para cada visita a cada parcela el número de registros que aparecen aquí, el número de veces que se repite cada especie. O dicho de otra forma, necesito agrupar por el campo código SP para que me muestre los valores diferentes y contar cuántas veces aparece ese valor. Vamos a intentar hacer. Cada valor. Necesito saber cuántas veces aparecen valores diferentes en este campo, que es el campo de la especie. Es decir, sería como la frecuencia. La frecuencia es ese valor dividido por algo. La frecuencia casi siempre es relativa, pero te entiendo, ¿eh? El número de veces que aparece. O sea, cuántas veces aparecen, cuántas veces aparecen especies diferentes. Vale. Para esta visita, para cada visita. Vamos a intentar hacerlo despacito. Para hacer una consulta, me voy aquí al menú de la izquierda y le doy al desplegable y me voy a consulta. Y veis que aparecen 3 consultas. Estas son las 3 que necesitamos para calcular el índice de Shannon. Vamos a olvidarnos de ellas por ahora. Ahora me voy al menú crear y le doy al botón diseño de consulta. Entonces me muestra una pantalla como esta en la que además aparece este menú. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. Voy hacia atrás. Me voy al menú crear y busco un botón que dice diseño de consulta, que aparece con una escuadra y un cartabón. O
sea, una regla y un cartabón, no sé lo que es, regla. Le damos ahí y me sale esto. Sí. ¿Vale? Bien, esta es la forma en la que se construye en consulta, la forma más sencilla en la que se construye en consulta en Access. Y es muy sencillo. Consiste en un menú en el que tenemos aquí abajo, donde está moviéndose mi ratón, vamos poniendo los campos de las tablas que vamos a utilizar. Y aquí se van desplegando las tablas. Y este menú emergente que ha salido es el que contiene todas las tablas de nuestra base de datos que vamos a utilizar, que van a participar en esa consulta. Una consulta en realidad es una tabla que resulta de agregar datos de otras tablas, utilizando distintas operaciones matemáticas. Vamos a añadir el listado de parcelas. Para eso pinchamos en Dig Parcela y hacemos doble clic en Dig Parcela y se viene aquí. También vamos a añadir la tabla Visitas Parcelas, haciendo doble clic, y la tabla Datos Inventario Florístico, esas tres tablas. Y cerramos. Cerramos. Entonces tenemos aquí esto. Vamos a ponerlo un poquito más grande para ver el contenido de los campos. Pero el contenido no, el nombre de los campos completos. Vale. Y ahora, nosotros queremos que para cada parcela nos diga el número de especies distintas que hay. El número de especies distintas que hay en cada visita. Como tenemos solo una visita, nos da un poco igual, pero tenemos que utilizar en la tabla visitas parcelas. Entonces, lo primero que necesitamos es, para cada parcela, voy a poner, por ejemplo, su nombre, el nombre de la parcela, que es como, también es una especie de clave primaria, aunque no tenga la llave, porque no hay dos parcelas con el mismo nombre. Vamos a poner también, bueno, vamos a dejarlo con el nombre. Para cada nombre de parcela y para cada visita, quiero que me cuentes el número de especies diferentes que hay. Entonces, estos son los tres campos que yo necesito. El nombre de la parcela, la visita a la parcela y la especie de la parcela. ¿Cómo se pone el nombre? ¿Perdona? ¿Cómo se pone el nombre? Hacemos doble clic en el campo. Ah, vale. Y en el siguiente visita. Y en el siguiente igual. Code visita parcela y code SP. Vale, y ahora en el siguiente, ¿cuál? Code SP. Code SP estaba, de vale. la tabla datos inventario florístico. Entonces ahora vamos a ejecutar esa consulta. Para ejecutar esa consulta le damos a un botón que aparece aquí que pone ejecutar. O bien a este. Perdona. Yo no sé cómo añadir. Tengo que agrandar el tamaño del campo para poder ver el nombre entero. No tienes que, pero te viene bien. Puedes hacer así, agrandar y achicar. No, en la tabla. No te entiendo, Adela, lo siento. Donde pone campo. ¿Aquí? Donde hemos añadido. Sí. Que necesita agrandar esto. Sí. Pues Es que no sé, me he perdido. No me sale es que no sé dónde te el has nombre, perdido. que no me sale el nombre entero de Code Visita Parcela. A ver, un momento. Me quiere decir que no te aparecen los campos. O sea, que tiene esto vacío. Me salen pero no lo puedo ver. Entero el nombre. A ver, ¿estás viendo mi pantalla, Adela? Sí. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir? ¿Que se te ve así? ¿Que no tienes nada? Cuando le doy a la flechita, A esta flechita. sí. Ah, no le dé a la flechita. Bueno, puedes hacerlo, pero es más cómodo así, mira. Es más cómodo hacer doble clic en el campo y te baja aquí abajo. Vale. Y luego code visita parcela y code SP. Y si esto os queda así muy pequeño, muy ruñido, os vais al separador de campo, ¿ves? Cuando se pone así y hace doble clic, entonces ya se pone con un tamaño decente. Vale. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a darle a ejecutar la consulta. Y fijaros lo que me sale. Me sale una tabla
con 7.877 registros, en la que... Curro, ¿dónde está lo de ejecutar? Mira, tienes dos opciones. Hay un signo de admiración en el mismo menú de consulta, un signo de Ah, admiración. en diseño, ¿no? Sí, Ah, vale. sí, en diseño. El signo Vale, de admiración o el deber, el que tú quieras. Entonces Vale, nos ya. sale una tabla en la que tenemos, se repite muchas veces el nombre de la consulta, ¿ves? FER05, VER05, ¿ves? Se repite tantas veces y se repite muchas veces el código de la visita y luego no se repiten las especies. ¿Veis? Porque le estamos diciendo a esa consulta que muestre para cada parcela y cada visita las especies que hay. ¿Lo veis? Entonces, para esta parcela, la parcela FER05, pues hemos encontrado 13 especies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Con sus códigos correspondientes. ¿Lo entendéis? Sí. Vale. Pero eso no es lo que Y queríamos. en una pregunta, en código especie no se repite ningún código, ¿no? No, porque cuando tú vas a visitar una parcela, tú dices, la especie A está en tal abundancia. Pero no vuelve a decir la especie A está en tal otra abundancia, sino que cada especie Vale. la muestra solo una vez. Pero esto no es lo que queríamos. Nosotros queríamos que automáticamente nos dijera la base de datos. Para la parcela 5 y para esta visita a esa parcela, la 3567, hay 13 especies. 13 especies. O sea, necesito una tabla que tenga menos de 7.877 registros y que me diga, que me cuente cuántas veces aparece una especie distinta. ¿Vale? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al modo diseño y vamos a añadir una función, una potencialidad que tiene esto, ¿no? Una herramienta nueva, que es la herramienta totales, que es totalizar. ¿Veis aquí el botón este de sumatorio? En el modo diseño de la consulta. Sí. Vale, pues Sí. le damos ahí y aparece aquí un nuevo campo, o sea, una nueva fila que pone total, agrupar por y agrupar por. ¿Lo veis aquí abajo? Vale, pues lo que nosotros queremos es que agrupe por nombre, por código de visita, y que en el código especie, en vez de agrupar, lo que queremos es que cuente. Entonces seleccionamos cuenta. Entonces lo que va a hacer ahora la base de datos es, me va a contar cuántas especies diferentes aparecen en cada visita a cada parcela y en cada parcela. Por tanto tendremos una tabla con menos registros. Es decir, de hecho tendremos una tabla con tantos registros como parcelas y visitas a las parcelas, es decir, 600, que son las 600, un poquito menos. Le damos a ejecutar y mira lo que me sale. Ahora me pone el nombre de la parcela, en este concreto ABL01, su visita y el número de especie. ABL02, su visita y número de especie. Dime, Fran. ¿Puedes un segundo repetir lo de los totales y eso? Yo lo de las tablas, por favor, Curro, que ha salido. ¿Qué es lo de las tablas, Laura? Eso. Vale. Y no sé cómo has vuelto ahí desde lo último. Vale. Tengo la sensación de que esto os está superando más de lo que yo esperaba. No sé si... Porque estáis de tabla a tabla, entonces... Ya, es que es complicado. Bueno, venga, repito. A ver, quito lo de los totales. ¿Entendéis esta consulta sencilla en la que mostramos todas las especies que aparecen en cada visita a cada parcela? ¿Esa sí la entendéis? Sí. ¿Sí? Vale. Bien, pero nosotros no queremos esto. Nosotros queremos que para cada parcela, voy a ordenar por orden alfabético, para cada parcela nos diga cuántas especies hay. Por ejemplo, para esta de ABL1 nos diga que hay 9 especies diferentes. Para hacer eso, me voy al modo diseño y uso una función nueva que se llama totalizar, agrupar por. Esa tabla es la que no me sale a mí. Cuando dices tabla, ¿a qué te refieres? La de abajo, la de nombre con disparcela y eso, ¿cómo la puedo poner? ¿Esto? ¿Dónde está mi cursor ahora, Laura?
Sí, sí. Eso mismo. Esto tú que lo tienes vacío, Sí, no hay nada. pero entonces no has podido hacer la consulta de antes, ¿no? Le he dado, pero al quitarla no la he guardado. A lo mejor sí por eso. Ah, puede ser. Pero la has cerrado. Cuando has dicho que la has quitado, ¿quiere decir que la has cerrado? Sí, Ah, vale. Pues no tenías que haberla cerrado. No pasa nada. vale. ¿Estás aquí ahora? ¿Estás donde estoy yo? Sí, tengo mi... No, un momento. No, tengo el cuadrito de antes. No, Tiene... lo que hemos hecho antes. Tienes que darle a Mira, Dic Parcelas, visitas parcelas y el otro, que no me acuerdo cuál era. Lo repito del principio, no pasa nada. ¿Tiene esto, Laura? A ver, ¿cómo se llegará ahí? Venga, empezamos otra vez. Queremos crear una consulta. Nos vamos al menú crear de Access Sí, y diseño de consulta. Botón diseño de consulta. ahí vale, vale. Y era Dic Parcela. Y ahora las tablas que tenemos que poner son Dic parcela, visitas parcela y datos inventario florístico. ¿Vale? Y ahora los Un campos... momento, que es que le he dado sin querer. Ahí. Dic Parcela. Un momentito. Dic Parcela, ¿cuál más era? Visita parcela. Y datos inventario florístico. Vale. Vale. Venga, entonces, estamos ya creando nuestra consulta y ahora los campos que necesitamos... Se me ha puesto más de uno. Visitas parcelas, Dic parcelas, dato inventario y dato inventario. Porque le habrá dado dos Quito veces. uno, ¿no? Pues Sí, quítalo, voy a ponte quitar uno. sobre él y debe haber por ahí un botón de eliminar. O botón derecho del ratón, quitar tabla. Sí, pues ya lo tengo, pero no se me ha puesto abajo. No, claro, es que eso tenemos que ponerlo nosotros. Ah, vale. Para poner los campos que queremos que aparezcan en la consulta, hacemos doble clic sobre ellos. Queremos que aparezca nombre, queremos que aparezca code visita parcela y queremos que aparezca code SP. Vale. Y parcela. ¿Cuál era el otro? Perdona. El campo es nombre de Dic parcelas, Sí. code visita parcela de visitas parcela y code SP de datos inventario florístico. Vamos a ver, que me he perdido otra vez. Ay. De visitas parcela. Code visita parcela, el primero. Y parcela y el último. Code SP, ¿no? Exacto. Ahí, vale, ya. Vale. Y podemos guardar la consulta si queremos y darle un nombre como merece la ocasión. Mi primera consulta. Y ya se nos crea un objeto que se llama mi primera consulta, que podemos ejecutar tantas veces como queramos. Bueno, entonces, estábamos diciendo que esta consulta no nos devuelve lo que queremos. Queremos que además de mostrarnos las especies que hay, que nos cuente y nos diga para cada parcela hay tantas especies. Para eso añadimos una función que se llama totalizar, que lo debéis tener en el menú diseño, debe haber un sumatorio. Le damos ahí y eso hace que aparezca un nuevo renglón, una nueva fila aquí en el listado de campos. Y lo que nos dice esa nueva fila nos da la opción de agrupar por distintos campos. Nosotros queremos agrupar por estos dos campos, porque no queremos que muestre tantas veces ¿Cuál queremos agrupar? los dos primeros. Nombre y code visita Sería- parcela. Code parcela y parcela, ¿no? No, Laura, ¿estás viendo mi pantalla? ¿Ves mi pantalla, Laura? Sí, sí. Pues fíjate que queremos agrupar estos dos primeros. Nombre de la tabla Dic parcela y code visita parcela de la tabla visitas parcela. Vale. ¿Vale? Y ahora, el tercero queremos que cuente, no que agrupe, sino que cuente. Entonces, del desplegable ponemos cuenta. ¿Esto era lo que querías que viéramos, Fran? Sí, Bueno, que me había quedado en el cambiar de agrupar por a cuenta.
Vale. Vale, bueno, pues ahora cuando ejecutamos la consulta, fijaros lo que pasa. Ya no nos dice, ya no repite el nombre de la parcela tantas veces como especie hay, sino que nos dice, nos crea una especie de campo nuevo que se llama cuenta de CodeSP y nos dice cuántas especies hay en cada parcela. En ABL1 hay 9, en ABL2 hay 11, en ABL3 hay 14 y así sucesivamente. ¿Veis? Y ya no tengo 7.000 registros, tengo 593, que son tantos como parcelas hay. ¿Entendéis cómo lo ha hecho, que ha agrupado? Ahora nos vamos a diseño otra vez y podemos ver otra vez la estructura de esa consulta. ¿Lo tenéis? Sí. Vale. Sí. Vale, guay. Ahora vamos a añadir una cosita más. Veis que aquí pone CodeSP, datos de inventario florístico, y que cuando ejecutamos la consulta, él le llama cuenta de no sé qué. Vamos a hacer que este campo, que es el que cuando ejecutamos la consulta, Access denomina cuenta de CodeSP, vamos a darle un nombre que nos guste a nosotros. Para eso nos ponemos delante y tecleamos num-especies, 2 puntos. Con eso le estamos queriendo decir que cree un nuevo campo en la consulta que se va a llamar número de especie, que contiene el resultado de contar el número de veces que aparece el campo, que hay valores diferentes en el campo código especie. Le doy a ejecutar otra vez y ahora me sale, ¿veis? Número de especie. Nombre, que lo habíamos puesto antes, código visita y número de especie. ¿Vale? Si he guardado la consulta, puedo cerrarla y ya la tengo aquí. ¿Veis que se llama mi primera consulta? Si hago doble clic sobre ella, se ejecuta y me muestra el resultado. Lo guay de las consultas es que si yo cambio datos de las tablas y ejecuto la consulta después de cambiar datos de las tablas, se actualiza automáticamente. Porque lo que hace la consulta es consultar a las tablas. Les pregunta a las tablas y, mirad, en modo diseño, lo que hace cada vez que yo la ejecuto es mirar el contenido de estas tablas y mostrar los resultados aquí abajo. ¿Vale? Venga, y ahora el último nivel de complejidad de esto es ver esto en lenguaje de programación de base de datos, que es más fácil incluso de entender que esto. Iros aquí al menú donde pone ver, una vez que tengáis la consulta abierta, ir al menú ver y veis que hay una opción que pone vista SQL. SQL es el lenguaje de base de datos, que es Standard Query Language, me parece que es el acrónimo. No me acuerdo ahora, pero sí, algo así. Sí. No sé por qué. Gracias, Fran. Entonces le damos ahí y nos aparece una sentencia, una frase, que es sencilla de leer. Voy a leerla yo y vosotros intentar entender lo que yo digo. Primero dice select, selecciona de la tabla dic parcelas el campo nombre, coma, de la tabla visitas parcela el campo code visita parcela. Esos son los campos que hemos ido seleccionando. Y ahora, coma, el tercer campo que quiero que selecciones en realidad es el resultado de aplicar la función cuenta al campo código SP de la tabla datos inventario florístico. Y a eso le llamas le llama número especie. Recordáis que le hemos puesto ese nombre. Y ahora, todo eso lo hace de la tabla dic parcela, que está unida, inner join, con la tabla visitas parcela a través del campo id parcela de la tabla dic parcela y el campo id parcela de la tabla visitas parcela, que a su vez está unido a datos inventario florístico sobre con los campos correspondientes. Ya no voy a seguir más, ¿vale? Y ahora agrupa todo esto por los campos nombre de la tabla dic parcela y código visita parcela de la tabla visitas parcela. Esto obviamente no tenéis que saberlo de memoria, pero sí que es importante que lo entendáis, porque entendiendo esto entendéis mejor cómo está organizada la base de datos.
O sea, traducir esto al lenguaje humano. Le estamos diciendo, coge, voy a volver otra vez aquí para interpretarlo mejor. Le estamos diciendo, coge, muéstrame el campo nombre de la tabla disparcela, el campo código de visita de la parcela de la tabla visitas parcela, y agrúpame por estos dos campos y me muestra el número de veces que hay valores distintos en el campo código SP de esta tabla cuando has agrupado por estos dos campos. O sea, esto es como la explicación de todo lo que hemos hecho puesto en ese lenguaje, ¿no? Exacto. Vale. ¿Vale? Si yo cambio aquí la función y le digo que en vez de... A ver. No sé si esto va a funcionar. No. Vale, no me hagáis caso. Olvidadlo. Nada, no he dicho nada. Vale, ¿entendéis? Más o menos. Esto es un poco difícil. Esto tiene un poco de curso de astronauta en 2 horas, ¿vale? Pero no os agobiéis porque yo no os voy a exigir esto, pero sí quiero que lo entendáis, que lo poquito que estamos viendo que lo entendáis y que veáis la potencia de las bases de datos, con objeto de que cuando hagáis vuestro TFG, vuestro TFM en un momento, una tesis o cuando estéis trabajando en algún momento, guardéis los datos en una base de datos y no en una hoja de cálculo. Vale. Venga, pues ahora vamos a ver cómo se calcula el índice de Shannon, que es lo que realmente nos interesa. Recordamos que necesitamos para calcular el índice de Shannon el valor de PI de cada especie. Es decir, necesito saber cuántos individuos en total hay de todas las especies en cada parcela. Necesito saber cuántos individuos hay de cada especie en cada parcela para poder dividirlo y calcular el PI y luego hacer el sumatorio de todo eso. Eso lo vamos a hacer con tres consultas anidadas, la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? La primera consulta nos muestra, voy a cerrar aquí ya la... Bueno, no, lo voy a dejar abierto. La primera consulta calcula el número de individuos total que hay en cada parcela. Yo le voy a decir que para cada visita a cada parcela me diga cuántos individuos hay de todas las especies. Voy a abrir esta consulta en modo diseño. Me pongo sobre ella, botón derecho del ratón, y le digo vista diseño. Por favor, si no me seguís, me lo decís, ¿vale? Y tengo lo siguiente. Yo necesito para cada parcela saber el número total de individuos. Y para eso tengo la tabla visitas parcelas, la tabla datos inventario florístico y el diccionario de abundancia cobertura, que es la que me dice cuántos individuos hay por la estructura de la base de datos. Entonces, del campo visitas parcelas voy a coger el identificador de la parcela. Podría haber puesto aquí a la izquierda el diccionario de parcela, pero me da igual porque ya tengo aquí ese campo, no lo necesito más veces. Y como cada parcela ha sido visitada una vez, pues sé que en esta tabla no se repite el campo código y de parcela, ¿vale? Y también necesito la estima de individuo, pero a eso le voy a poner un alias, le voy a llamar número total. Número total es igual a estima de individuo de la tabla DIC abundancia cobertura. Y quiero... Una pregunta. Dime, Belén. La relación que hay entre code visitas parcela de la tabla visitas parcela y la siguiente, esa, porque tiene 2 puntitos y no es como... Ay, es verdad. Un momento. Como la infinito a 1. Sí, muy buena pregunta. A ver, en un segundo, que igual estoy aquí haciendo una chulería. ¿Por qué aparece así? Un momento. A ver. Code visita parcela. Pues no lo sé. No me había fijado. Espérate, vamos a resolverlo. A ver por qué pasa eso. Ah, sí, esto tenía truco. ¿Por qué? Ah, no, está bien. Esto es correcto.
Un momentito, que voy a ver si esto tiene consecuencias. A ver. Pues no sé por qué ha pasado eso, pero no tiene consecuencias, porque la he borrado, la he vuelto a añadir y no pasa nada. Es que esta base de datos está hecha en una versión de Access antigua, entonces puede que al convertirla a esta versión haya generado ese tipo de esa cosa, pero no pasa nada. Vale. No pasa nada. O sea, a nosotros no hace falta que cambiemos nada. No, dejarlo así. Debería estar Vale. como tú dices, o sea, debería estar como lo tengo yo ahora, pero no os preocupéis, ¿vale? Vale. Vale, bien. Entonces, estaba diciendo que agrupamos por ID de visita parcela y le decimos que sume todas las estimas de individuos que hay. Porque aquí en la tabla dato inventario florístico tenemos para cada especie su abundancia. Por ejemplo, para la especie 1 abundancia 16, para la especie 2 abundancia 23. Pues lo que le estamos diciendo es que sume 17 más 23 y nos diga que para la parcela tal, en la visita tal, hay 17 más 23. ¿Vale? Entonces, ya que lo tengo, ejecuto la consulta y me dice, pues en la parcela 1 hay 97 individuos, en la 2 hay 87 individuos y así sucesivamente. ¿Vale? Si yo ahora desactivo el totalizador y ejecuto la consulta, me va a mostrar todos esos individuos. ¿Veis? Para la parcela tal, se repite muchas veces la parcela tal, tantas veces como individuo hay. ¿Veis? La parcela 1 se repite muchas veces, tantas veces como especie hay, pero no me dice la suma total. ¿Veis que me pone un individuo de no sé qué especie, 7 individuos de no sé qué especie, 3 de no sé qué especie, 3 de no sé qué especie, porque no he puesto el código de la especie? Cuando vuelva a reactivar el sumatorio, para la parcela 1 me dará como número total la suma de todos estos números, que son 72, 82, en torno a 100 y pico. Vamos a ver para la parcela 1 que nos da. 97, más o menos. Bueno, porque más o menos no quiere decir que él haya contado mal, es que yo he contado mal, yo he contado a ojo de buen cubero. ¿Vale? ¿Entendéis? Vale. Bien. Sí. Pues este es el denominador del PI, el número total de individuos. Entonces esa consulta la cierro. Y le guardo los cambios o no, me da igual, vosotros no la habéis modificado. Y ahora me voy a ir a la siguiente consulta, la que se llama Shan. Un momento, curro. Dime, Fran. Que a mí al ir a ejecutar me dice que el alias es un número total de resultados duplicado. Ponte en modo diseño, Fran. Sí, estoy en modo diseño. Y puede que tengas dos campos. Dos campos iguales con nom.tot. No. ¿No? ¿Quieres No. compartir tu pantalla y lo vemos? Ah, ostras, sí. Vale. Sí, tengo aproximadamente 500 campos, pero no se veían, vale. Ah, vale. Si quieres, ciérrala, no guardes los cambios y la abre otra vez. Sí. ¿Vale? Vale, guay. Pues venga, nos vamos a la segunda consulta. Yo, una cosa, profesor. Dime, María. Que a mí no me gustan las consultas esas que te salen a ti. ¿Que no las ves? No. Me No. sale solo la que hemos creado. Ups. ¿Está aquí digamos, tienes vista el objeto consulta? Sí. ¿Y te has bajado la base de datos del Moodle hoy? Ah, pues puede ser eso. No te la has bajado de hoy, tienes la versión que había en el Moodle el otro día. Sí. Pues bájate la del Moodle. Bájate la del Moodle de hoy porque esa es la que tiene las consultas. La del otro día no las tenía, ¿vale? Venga, intenta unirte porque ya vamos mal de tiempo. Si ves que no llega, me lo dices y... Sí. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a la consulta que se llama Sham2Pi. La vamos a abrir en modo diseño, es decir, nos ponemos sobre ella, botón derecho del ratón y vista diseño. Y ahí vamos a ver una cosa nueva, esta es un poquito más compleja, ¿vale? Esta es la más compleja de todas. Lo primero que vemos es que tenemos la primera tabla que aparece, es una tabla que es nuestra consulta, ¿veis? Sham
1 número de individuos por parcela. Es la primera consulta que teníamos aquí. La necesitamos para lo siguiente. En esta consulta lo que vamos a obtener es directamente el neperiano de... directamente el producto de el logaritmo neperiano, no, el logaritmo en base 2 de PI por PI. Y lo vamos a hacer todo a la vez. Vamos a ver cómo. Curro, Dime. he abierto en modo diseño, pero no me sale la tablita de abajo. ¿Te refieres a esto de aquí? Sí, a lo mejor es que he abierto otro, he abierto SAM2. Sí. Mira mi pantalla un momento. Puede que esto te parezca muy abajo y no lo veas. Vale. Muévete aquí y busca el punto en el que puedes pinchar y arrastrar hacia arriba. Vale, sí, ya ¿Ya me ves? sale. Bueno. Gracias. Vale, venga, esta es la consulta difícil, ¿vale? Así que vamos a poner energía yo en explicarla y vosotros en enteraros. Bien, nosotros queremos que para cada parcela saber, primero, el número de individuos de cada especie. Y luego dividir ese número de individuos de cada especie por el número total de individuos en esa parcela. Y a eso le vamos a llamar PI. Y ahora vamos a aplicar el logaritmo en base 2 de PI y luego vamos a multiplicar ese logaritmo en base 2 de PI por PI. Vamos a ir viendo poco a poco. Primero voy a poner el código, el identificador de la parcela, que viene de la tabla DIC parcelas que tengo aquí. Necesito su coordenada X y su coordenada Y, porque luego voy a pintar un mapa. No olvidaros que vamos a calcular, a obtener un mapa de biodiversidad, un mapa del índice de Shannon. Luego, necesito el código de la especie, porque lo que voy a hacer es calcular el valor de PI de cada especie. Recordad que en la tabla esta lo que necesitamos es el valor de H, o sea, el valor de PI de cada especie, ¿ok? O sea, calculamos el valor de PI de cada especie. Y necesito, para calcular el valor de PI de cada especie, necesito el número total de individuos de toda la parcela, que lo hemos calculado en la tabla anterior, en la consulta anterior, y también el número de individuos de cada especie en cada parcela, que eso lo tenemos en el campo estima de individuos del inventario florístico. En realidad es este campo que se relaciona con este. ¿Vale? O sea que de aquí a la izquierda son cosas que ya tenemos. Y ahora, el PI... Una pregunta, Curro. Dime. ¿El orden en el que está puesto tiene que ser tal cual o se puede ir añadiendo y luego se hace la expresión matemática? Da igual, el orden que aparece aquí no es más que el orden en el que te aparecen luego los campos en el resultado de la consulta. Vale. ¿Vale? Venga, entonces vamos a lo que es más complicado. Vamos a calcular el valor de PI. ¿Veis bien las letras de este campo? ¿O lo pongo en algún sitio para que se vea más grande? Yo lo veo bien. Vale, perfecto. Venga, entonces tenemos PI, que es el nombre del campo que yo voy a crear. ¿Veis? 2 puntos. Seguimos la misma sintaxis que seguimos en la consulta anterior, que es ponerle un alias. Dime. A mí sí, yo sí prefiero que lo aumente. Vale, voy. Porque yo no lo veo, yo lo veo muy chico. Vale, entonces Gracias. me lo voy a llevar a Word, ¿vale? Para que lo veáis, aunque luego lo ejecutemos en Access, ¿vale? No me fastidies, chaval. Vale. Mejor así, ¿quién lo había dicho? ¿Blanca era? Bueno, ya imagino que lo veis mejor ahora. No, lo he dicho yo, Cristina. Ah, Cristina, eso, vale. Sí, sí. Vale, venga, pues entonces vamos a crear un nuevo campo en la consulta que le vamos a dar nosotros el nombre PI, que contiene, primero, el resultado de dividir la estima de individuos
que se encuentra dentro, o sea, el campo estima de individuos que se encuentra dentro de la tabla DIC abundancia cobertura, dividimos eso por el número total de individuos que se encuentra dentro de la consulta SHAN1 número de individuos por parcela. Esa es la definición de PI. Ya está, es dividir el número de individuos de cada especie en cada parcela por el número total de individuos de todas las especies en esa parcela. ¿Cómo nos aseguramos que estamos seleccionando, que está dividiendo solamente por los individuos de una parcela? Pues porque estamos agrupando por I de parcela y por sus coordenadas UTM-X e Y, que son los, digamos, los DNI de cada parcela. Como también estamos agrupando por especie, pues nos aseguramos que la estima de individuos que aparece aquí, esta estima de individuos es por especie. ¿Vale? Y a ese objeto le llamamos PI, hemos dicho. Y ahora creo otro objeto nuevo. Joder, es que esto es muy difícil, chicos. Creo que me he pasado. Creo que me he pasado. Me vaya a matar. Voy a crear un objeto nuevo que se llama LNPI-PI. Es decir, el logaritmo de PI multiplicado por PI. Y aquí en Access, el logaritmo en base 2 es LN. La función se llama LN. Entonces, aplicamos LN al producto de PI. No, perdón. No. Hacemos el logaritmo de PI y eso lo multiplicamos por PI otra vez. ¿Vale? Y fijaros un detalle súper importante, y es que agrupamos por el resultado de ese PI y aquí no agrupamos porque hay como dos niveles. El PI lo hacemos a nivel de especie, tenemos un PI de cada especie, sin embargo el logaritmo neperiano de PI por su PI está a escala de parcela. Vamos a ejecutar la consulta y nos sale lo siguiente. Vamos a ver si conseguimos interpretarlo. Tenemos que para cada parcela y para cada especie tenemos el número de individuos de esa especie en esa parcela, el número total de individuos en toda la parcela. Fijaros que el 97 se repite en toda la parcela 1. Y ahora tengo un PI de esta especie en esa parcela y un logaritmo y el producto del logaritmo del PI por PI de esa especie en esa parcela. O sea, esto es el resultado de multiplicar esto por el logaritmo en base 2 de esto otra vez. ¿Y cuál es el resultado, lo de Shannon? Todavía no hemos llegado. Estamos... Ah, vale. Estamos aquí. Hemos obtenido el sumatorio... No, perdón, hemos obtenido para cada especie su PI multiplicado por el logaritmo en base 2 de PI. Eso es lo que tenemos. El índice de Shannon de esta parcela, de la parcela 1, es la suma de todos estos valores multiplicado por menos 1. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente consulta. La siguiente consulta, que se llama SHAN3 índice final, la ponemos en modo diseño y es muy sencilla. Lo único que hacemos es añadimos de nuevo la parcela, el identificador de la parcela, el código, perdón, su coordenada X, su coordenada Y, y luego creamos una nueva variable que se llama H. Bueno, perdón, no lo he dicho. Esta consulta, la consulta 3, se alimenta de la consulta 2, ¿veis? De SHAN2, por eso he dicho que están anidadas. Y creamos un nuevo campo dentro de esa consulta que se llama H y que resulta... y que resulta de sumar todos los LNPI-PI, es decir, todos los que teníamos en la consulta anterior, multiplicándolo por menos 1, para que nos salga un valor positivo. Y todo eso agrupamos por parcela. Por eso el resultado
nos muestra tantos registros como parcelas tenemos. Y nos dice que para la parcela 1 el índice de Shannon es 1,5, para la 2 es 1,6 y así sucesivamente. ¿Vale? Sí, vale. Sí. No sonáis muy convincentes. Lo había entendido. Yo sé que esto es complicado. He metido una consulta muy compleja que la 2 tenía que haberla dividido en 2 consultas para que hubiera sido más sencillo. Pero bueno. Una pregunta, Curro. Dime. El número de cada una de lo que nos sale en la columna H de la consulta Uh-huh. es la diversidad de especies. O sea, en la parcela 1, para la especie, No. la que sea, No. El índice de Shannon da la diversidad de la comunidad. Por eso lo vimos en el tema de las comunidades. Una especie no puede tener diversidad, Belén. Una especie es una especie. vale, claro. Puede tener abundancia, verdad. pero no tiene diversidad. La diversidad se ¿Y aplica esto? a la comunidad. ¿Qué indica? O sea, el 1,52 dentro de la parcela, ¿qué es exactamente lo que indica? Indica la diversidad según el índice de Shannon. Recordad que lo vimos el otro día. Recordad que el índice de Shannon depende de... Recordad que vimos una forma de medir la diversidad de un sitio era con el número de especies, pero dijimos que era más adecuado utilizar una combinación de la riqueza de especies y la abundancia de cada una de esas especies. Por eso el índice de Shannon contiene esas dos, contiene la diversidad de especies, porque cuantas más especies haya en una parcela, mayor será el índice de Shannon, y también tiene en cuenta la abundancia relativa de cada una de esas especies. Entonces el índice de Shannon, esa H, conjuga las dos cosas, conjuga la riqueza de especies y cómo de abundante es cada una de esas especies, y nos da un único valor. De forma que el valor este numérico, el 1,52, nos dice que la diversidad de esta parcela es menor que la de esta otra. Si la ordenamos por orden... Ah, vale, es como para comparar dentro de cada parcela, ¿no? Claro, o sea, no tiene dimensiones. Es una variable adimensional. ¿Vale? Vale. O sea, aquí tenemos que la parcela con más biodiversidad, con más diversidad de flora, es la parcela 378, que tiene un índice de Shannon de 2,8. Y como además el índice de Shannon no tiene dimensiones, se puede comparar con cualquier otra parcela del mundo. Si alguien te dice, he estado muestreando en Sudáfrica y me sale una diversidad del índice de Shannon de 5, pues tú dices, ostras, esa diversidad es mucho más alta que la diversidad más alta que tengo yo aquí. ¿Vale? ¿Entendido? Y este número adimensional, el índice de Shannon, ¿tiene un tope o es el tope es como que la cantidad de especies diferentes que hay en todo el mundo? Matemáticamente no debe tener tope, puesto que si tú tienes infinitas especies, te va a salir un valor de índice de Shannon de infinito. Vale. Pero detrás de tu pregunta hay algo más interesante que lo que preguntaba, sin desmerecerlo, y es que esto depende de la escala. Si yo calculo el índice de Shannon del planeta Tierra, voy a tener un resultado determinado, o sea, que vamos escalando. Si yo calculo, aquí calculo el índice de Shannon de todas las parcelas, porque he ido de parcela en parcela, pero si calculo el índice de Shannon de toda Sierra Nevada, voy a tener un valor diferente. ¿Me explico? Es decir, si en vez de hacer estas consultas parcela a parcela, considero toda la lista de especies de Sierra Nevada y agrupo, en vez de por parcela, agrupo por toda Sierra Nevada, tendré un valor de índice de Shannon distinto. Vale. Y para hacer en el ejemplo de Sierra Nevada en sí, teniendo los datos por parcelas, ¿se hace tal como se ha hecho aquí, con todos los datos, se vuelve a calcular cómo está la expresión en la H? ¿O se puede hacer una media ahora teniendo ya la H? ¿Te refieres para tener el valor de toda Sierra Nevada? Sí. Vale.
te estás ganando con eso, te estás ganando que el ejercicio que ponga de esta práctica sea ese, porque es muy interesante lo que dice. Tendríamos que verlo, porque podríamos hacerlo de dos maneras. Como tú estás diciendo, que calcular el promedio del índice de H de todas estas parcelas, o bien calcular hacer el cálculo del H para toda Sierra Nevada. Es decir, en la primera consulta, obviar el concepto de parcela y considerar que todas las parcelas, que tenemos, que todos los datos de ocurrencia que tenemos aquí pertenecen a una única parcela que se llama Sierra Nevada. ¿Me explico? Sí. Eso no lo he hecho nunca, podríamos verlo. Podríamos hacerlo. ¿Te animas a intentarlo? Pero eso, ahora mismo, con los datos que se tienen en todo, ¿cómo se haría? O sea, ¿se sumaría las parcelas o cómo? Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar de generar el mapa y en los minutos que nos queden hacemos eso que sugieres, ¿vale, Belén? Vale. Venga. Entonces, retomamos el hilo que teníamos inicialmente y ahora abundamos en esa pregunta que es súper interesante. Tenemos esta tabla, una tabla en la que se nos muestra información sobre el índice Shannon de todas nuestras parcelas. Pero nosotros queremos un mapa. Para obtener un mapa a partir de esto, lo único que tenemos que hacer es exportar la tabla, exportar esta consulta, la 3, a un archivo CSV que importaremos después con QGIS. Muy fácil. Eso ya sabéis hacerlo, creo. Nos ponemos en la consulta, le damos al botón derecho del ratón y le buscamos la opción de exportar. Y dentro de exportar nos vamos a la opción de archivo de texto. Y eso me abre un menú donde yo busco la carpeta donde quiero exportarlo. Guardarlo en una carpeta vuestra. Yo lo voy a poner aquí y le vamos a dar un nombre. El mismo nombre que aparece está bien. SHAN3 índice final. Le damos a guardar y aceptar. Y me vuelve a salir un menú donde me permite configurar cómo quiero que me genere el archivo de texto. Y le digo que el delimitador de campo esté delimitado, o sea, que sea esta primera opción. Le digo siguiente y quiero que use el punto y coma como delimitador de campo. No quiero que ponga la coma porque la coma a veces se usa como decimal. No es el caso, porque aquí veo que los decimales son puntos, pero me mantengo en punto y coma. Y quiero que incluya los nombres del campo en la primera fila. Entonces le doy ahí y me pone los nombres del campo. Le doy a siguiente y finalizar. Y ya me ha generado ese archivo de texto que puedo ver con mi explorador. Yo lo guardé aquí. Está aquí. Lo puedo abrir con un editor de texto, por ejemplo ese, y tiene esta pinta. Pues, Me ha dado que si quiero a los pasos de exportar. ¿cómo? Me ha puesto que si quiero guardar los pasos de la exportación. No, eso es una pijada de Office. Dile que no quiere guardar nada de eso. Vale, entonces tenemos esta tabla, que es la misma tabla que teníamos antes, solo que en formato CSV, en formato de texto, ¿vale? La veo que está bien. Y ahora me la voy a llevar a QGIS. Abro QGIS. Voy un poco rápido porque esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo vimos en lo de densidad, en lo de competencia intraespecífica. Abro QGIS y ahora... ¿Puedes esperar un poquito a QGIS? Porque me tendría que ir a otro lado, porque aquí no tengo QGIS. Tendría que ir a Lucocit. Madre mía, no, vaya, vale. Porque es que aquí no... Entonces va a tardar mucho, Laura, creo que ha sido Laura. Pues sí. Intentad instalaros el QGIS en vuestros ordenadores. Vale. Si podéis, ahora no, pero en otro momento, ¿vale? Vale. Yo no me he enterado de cómo se guarda el texto, la base de... Me perdí. Vale, es normal, he ido muy rápido. Venga, repito. Estamos en la base de datos. Me pongo en la consulta que quiero exportar, que es esta, la 3.
botón derecho del ratón, voy a la opción de exportar, archivo de texto, navego hacia la carpeta donde quiera guardarla, la que sea, le doy a guardar y le doy a aceptar. Y ahora me da varias opciones. Bueno, ahora me dice que reemplace, pero le digo que sí porque quiero reemplazarla. Y ahora me dice cómo quiero configurar la exportación, que si quiero delimitado o ancho fijo. Selecciono delimitado para que utilizar una serie de caracteres que separan mis campos. En este caso será el punto y coma. Le doy al siguiente y confirmo que quiero efectivamente que el delimitador de campos sea el punto y coma. ¿Veis? Punto y coma. Si pongo coma, pues me pone aquí una coma. Si pongo espacio, me pone ahí un espacio. Si pongo la ñ, pues me pone una ñ. Pero no quiero eso, no, yo quiero punto y coma. Y además quiero que incluya el nombre de los campos en la primera fila del archivo de texto que voy a exportar. Le doy ahí y me muestra ahora el nombre de los campos. Le doy a siguiente y finalizar. Y ahora me pregunta esto de guardar pasos de exportación. Y eso le digo que no lo necesito. Y cierro. Y ya tengo en mi explorador de archivos, tengo el archivo CSV. Lo abro con un editor de texto y veo que tiene la estructura que yo quería. Y ya está. Ya lo tengo en CSV. Ya puedo conectarme ya puedo abrir QGIS. ¿Dónde está QGIS? Ah, estaba ahí, vale. Y ahora puedo, para cargar la capa, voy al menú capas y le digo añadir capa. Añadir capa de... ¿dónde está esto? Añadir capa de archivo delimitado, texto delimitado por comas. O delimitado. Le doy ahí y me sale el menú este que ya conocemos. Lo primero es navego a donde está el archivo. Lo selecciono. Selecciono ese archivo y ahora confirmo, hago el paso inverso, le digo cuáles son los delimitadores, que es la coma, el punto y coma, que en este caso en inglés se dice semicolon, y en la opción de geometría, definición de la geometría, selecciono coordenadas de punto y le digo que el campo X es UTMX GPS y el campo Y es UTMI GPS. Y le digo que el sistema de referencia es el 23030. ¿Vale? Y aquí me aparece una muestra de cómo quedaría la tabla. Le doy a añadir, cierro y ya tengo mi capa de puntos, ¿lo veis? Que si no estáis familiarizados con Sierra Nevada, ese es el contorno de Sierra Nevada. Ahora puedo añadir una ortofoto. Para que veáis que no os engaño, que eso es Sierra Nevada. Vale, muy bonito, ¿verdad? Pero yo sigo sin ver la diversidad. Pues la diversidad la veo, pues la puedo ver de varias maneras. Puedo mostrar la tabla de atributos y veo que tengo los campos adecuados y tengo el campo con el índice H, ¿veis? Con el índice H, no, con el valor de H de biodiversidad. Y ahora pues puedo clasificar en función de ese campo. Hago doble clic en la capa, le digo que utilizamos graduado para clasificar y el campo que utilizo es el H, el de la diversidad. Selecciono mi paleta de colores, por ejemplo esta Spectral, que me gusta a mí, y aplicar. Ah, no, perdón, antes de eso hay que darle a clasificar. Clasificar y aplicar. Y ahora ya tengo pues mi mapa de colores en el que los tonos más azules se corresponden con sitios donde hay más biodiversidad, donde hay más diversidad vegetal, donde el índice H es más alto. Los sitios donde hay más diversidad es aquí, en el extremo noroccidental de Sierra Nevada. ¿Bien?
No, Vaya, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Pasión? porque es que antes he intentado poner en campo, pero no me ha dejado poner nada. ¿En qué paso? En campo X y en campo Y, Cuando has tú cargado tenías el... ¿Cómo? cuando has cargado la tabla, ¿te refieres? Sí. Y a mí no me aparece nada para ponerle. Vale. Le doy al desplegable este y no me sale nada. ¿Pero has cargado la capa? ¿Has cargado la tabla? Sí, sí. Vale, voy a cargarla yo otra vez para ver si encontramos el... Joder, tío. A veces es muy pesado. Bien, ¿no te sale aquí abajo esta tablita, Pasión? No. Pues comparte tu pantalla, porfa, que lo vea. No sé si se ve ya. No. Vamos, yo no te veo. Ahora sí empieza a verse algo. Sí. A ver, que lo vea más grande. Has puesto la has puesto en el escritorio. Voy a suspenderte para siempre. No pongáis cosas en el escritorio, en serio. A ver, CSV. Porque tú le has puesto, donde pone formato de archivo, has puesto CSV y le está diciendo que es separador por coma. Dale a la tercera opción, donde pone delimitadores personalizados. Ahora. Y quita la coma. Desactiva la coma. ¿Ve arriba que hay una coma? Desactiva la coma y el espacio también, que lo tiene arriba a la derecha. Muy bien. Y ahora fíjate que ya sí te aparece la tabla. Y las columnas también las ha cogido bien. O sea que lo que le tenías dicho que cogiera solamente las comas. Y por eso ha fallado, ¿vale? Vale. Ahora dale a añadir. Ahora le... Ya, ahora cierra. Y ya lo tiene. Ups. No, pero no te ha salido. No. Por alguna razón, a ver, creo que no le hemos dicho al final. Bórralo, ponte sobre eso, elimina y repite. A ver. UTM-X, UTM-I. En el S, un poquito más abajo, en el SRC de la geometría, ponle el 23030, más abajo, un poquito más abajo. Espera, que me he perdido. Ahí. ¿Dónde? Aquí. Ahí, sí. Vale. Pon 23030, el tercero. Ese. Y antes de darle a aceptar, vamos a... En primer de tipo de campo, descartar. A ver, baja un poquito que vea más cosas abajo, por favor. Mira, fíjate, es que te pone campo X, la X, y campo Y te pone la H. Lo he puesto mal por alguna razón. Ponle en el de abajo. No, ese estaba bien. Era el de abajo, ese. Era este. Ese. A ese tienes que ponerle la I. Vale. Ahora, ¿no? Y ahora dale a añadir. Y sin cerrar, muévelo, no lo cierres. Muévelo para que veamos si ha puesto los puntos. Sí, perfecto, pues ya está, ciérralo. Vale, y ahora ya solo tienes que cambiar los colores. ¿Vale? Bueno, pues entonces, deja de compartir, ¿no? Sí. Gracias. De nada. Vale, ¿lo tenéis? ¿Lo habéis conseguido todo? ¿Sí? Vale. Pues vamos ahora a lo que decía Belén. A ver cómo lo hacemos. Yo no lo he hecho nunca, pero vamos a intentar hacerlo. Primero vamos a calcular la media de toda la diversidad de todas las parcelas que hemos obtenido aquí. Para eso voy a crear una nueva consulta que contiene, que se basa en la 3. Le voy a llamar, la voy a guardar y le voy a llamar promedio HSNEV.
y que solamente contiene el campo H agrupando por nada, sino que haga el promedio. Como le he puesto solo un campo, va a hacer el promedio de esos valores. Entonces me sale que el promedio es 1,67, ¿vale? Vamos a poner aquí, vamos a llamarle un alias que se va a llamar promedio HSNEF, 2 puntos, ¿vale? Y ahora esa consulta la puedo guardar, que no la necesitaré luego para comparar. Y ahora vamos a hacer una nueva consulta en la que voy a calcular el índice de Shannon, pero considerando que todas las parcelas que tenemos son una única parcela. Vale, entonces solamente voy a necesitar el dato de inventario florístico por ahora, y ahora tengo que calcular el número de individuos total, ¿verdad? El número total de individuos que aparecen aquí en toda Sierra Nevada. Por tanto, el número total de individuos, necesito para eso también la tabla que me descodifica la abundancia, o sea, necesito esta tabla. O sea, que el número total de individuos es la suma de individuos. Suma. Si no me va siguiendo, Belén, sobre todo Belén, los demás no sé si está ahí. Me ha pedido Belén que te diga que se le ha caído la llamada, que ahora vuelve a entrar. ¿A Belén? Sí. Vaya. Pues entonces la esperamos porque ha sido ya la que ha preguntado. Bueno, pues puedes volver a explicar lo que estaba haciendo. Es que me he tenido que ir un momento. Sí, pero ¿entendéis lo que ha preguntado Belén? No, es que no estaba pendiente. Ah, vale. Vale, venga, pues entonces repito. A ver, el tema que saca Belén es interesante porque se basa en el concepto, en el hecho de que el índice de biodiversidad pues cambia con la escala. Voy a pintar otra vez mi capa. Para que lo veáis todo. Tamaño, vamos a poner por color. Vale, aquí tengo datos del índice de H, el índice H de cada una de las parcelas. Pero imaginad que quisiera calcular el índice H de toda Sierra Nevada, para compararlo con el índice H de los Alcornocales o de Sierra Norte de Sevilla, me da igual, lo que sea, ¿no? Pues lo que nos estamos preguntando es si el índice H de toda Sierra Nevada, calculado como el promedio del índice H de sus parcelas, es igual o no que si consideramos todas las parcelas de Sierra Nevada como una única parcela. Es decir, si calculamos el índice H considerando que todas las especies que hemos encontrado aquí con su ocurrencia se agrupan a una única parcela de muestreo que se llama Sierra Nevada. Es decir, imaginad que en esta parcela de aquí que estoy seleccionando encontramos la especie A y tiene una abundancia de 5 individuos. Pero encontramos también esa misma especie aquí y hay 7 individuos. Pues 7 más 5 serían 12. Pues tendría que esa especie en toda Sierra Nevada hay 12 individuos y a partir de ahí calcularía el PI de toda Sierra Nevada y lo multiplicaría y aplicaría el logaritmo, bla, 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 bla. Queremos ver si hay diferencia, si la forma, la escala en la que calculamos el índice H modifica o no el índice Shannon, ¿vale? Pero Belén sigue sin estar o ya sí está. A mí no me ha dicho nada de que haya vuelto y creo que no está todavía en la llamada. Vaya. Bueno, entonces vamos a seguir porque es que yo no puedo, yo tengo que ir a comprar. Entonces no puedo estar mucho rato. Como se va a quedar grabado, pues ya espero que eso responda a su pregunta y si no, pues hablo yo con ella en otro momento, ¿vale? Entonces, a ver, lo primero que he hecho para resolver este problema es calcular el promedio de los índices Shannon de todas las parcelas que teníamos aquí. Para eso he creado una nueva consulta. Mira, parece que está Belén entrando. Sí, ya está entrando Belén, vale. Pues para eso lo primero que he hecho ha sido una consulta nueva que se llama promedio de H de Sierra Nevada,
que se basa en los H's, en los valores de H de cada parcela, y he calculado el promedio de todo eso. He añadido el sumatorio y le he dicho que en vez de agrupar, que ponga el promedio. Y eso me sale el promedio de todos los valores de H de todas las parcelas de Sierra Nevada, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es recalcular todo el índice H considerando que Sierra Nevada es una única parcela. Es decir, calculando el número total de individuos de toda Sierra Nevada. Vamos a ver. Para eso creo una nueva consulta que contiene datos de la tabla inventario florístico y DIC abundancia cobertura. Y yo quiero que lo primero que necesitaba para el índice Shannon, es saber el número de individuos. Lo que voy a ver ahora es la consulta que hemos hecho antes, el número de individuos por parcela, el número total de individuos por parcela. Pues necesito saber el número total de individuos en total, de todas las parcelas que hay. Pues para eso, en mi nueva consulta, lo que hago es directamente poner aquí estima de individuos, agrupar y poner, en vez de agrupar por, poner suma, y me sale el número total de individuos, porque le estoy diciendo que sume todos los individuos que ha encontrado de todas las especies, y me salen 65.000 y pico. Ese 65.000 y pico debe ser lo mismo que la suma de toda esta columna. Voy a comprobarlo ya, ¿vale? Aparte, a ver si sale o no sale. Lo voy a hacer en Excel. Voy a pegar la columna esa. A ver cuánto sale. Efectivamente, aquí lo tengo abajo, 65.800. Bien. Esto ya no lo quiero para nada, fuera. Vale, pues ya tengo esta otra consulta, que es el número num individ Sierra Nevada, ¿vale? Ese es el equivalente, esta consulta es el equivalente a esta. Y ahora, en la segunda parcela, en la segunda consulta, voy a copiar lo que he hecho, porque igual no me acuerdo, y lo voy a repetir en la otra. Lo que necesito es calcular el PI, ¿vale? Agrupando por el PI y el logaritmo de PI. Voy a copiar esto. Y ahora creo una nueva consulta. Una nueva consulta que va a tomar datos de el número de individuos que hay en Sierra Nevada y también de datos inventario florístico no voy a poder hacerlo. No voy a poder hacerlo, chicos, porque no puedo relacionar estos dos como pude relacionarlo en el otro caso a través de un campo común. ¿Veis? Porque aquí tenemos un ID de parcela. Tendría que... A ver, vamos a intentarlo. Jiji, ya me he picado esto a mí. Vamos a hacer una cosa cutre, pero que va a funcionar. Tendría que añadirle a la tabla DIC parcela un nuevo campo que se llamara ENP de espacio protegido, llamarle que fuera numérico y que tuviera valores en los mismos valores, pero es que ya no nos va a dar tiempo.
Vamos a dejarlo, ¿vale? Porque es que yo tengo que irme ahora y no nos da tiempo. Esto va a llevar un poco más de tiempo de lo que yo pensaba. Hay que modificar un poco la base de datos. Entonces, si os parece, lo grabo yo como se haría y os lo pongo en el Moodle, ¿vale? Vale. Y así... Vale. Pero Belén, si te anima a hacerlo tú, hazlo, ¿vale? Uf. Es que yo me perdí ya en el momento que entramos al QGIS, porque ahí mi ordenador se volvió loco y dejó de funcionar el Google Teams. Entonces ya fue como, pues bueno, Ya. yo voy escuchando, pero no veía nada. Vale. Bueno, pero tu pregunta la tienes clara, ¿no? Sí, Vale. Bueno, pues entonces vamos a ver si podemos, eso, que yo te grabo un vídeo con la respuesta y lo vemos. El cómo pasar a QGIS, cómo generar el mapa de biodiversidad del QGIS, lo va a tener grabado en esta sesión, así que lo puedes ver tú en cualquier momento, ¿vale? vale. Vale, pues cerramos aquí si os parece y nos vemos en un rato. Belén, tú puedes quedarte unos minutos, 5 minutos, porque yo además tengo que irme, van a ser 5 minutos solo, ¿vale? Y Sí. hablamos de una cosilla, ¿vale? Sí, sí. Guay. Pues Vale, nada, pues, a los demás nos vemos los luego. vídeos ya. Hasta ahora. Vale. Luego. A ver, voy a dejar de grabar esto, a dejar de compartir pantalla.